Hola, bienvenidos a este vídeo. Somos un grupo de alumnas de cuarto de Filología Hispánica y hoy os vamos a plantear un debate sobre si Areusa, uno de los personajes secundarios de la Celestina, es realmente o no libre. Bueno, la Celestina es una obra compuesta a finales del siglo XV, que es el nombre genérico con el que se conoce a la tragicomedia de Calisto y Melibea, publicada en 1502, y fue en parte escrita por Fernando de Rojas. Bueno, el tema principal de esta obra es la relación amorosa entre Calisto, un noble muy chulo, y Melibea, otra noble. Bueno, pues Calisto se enamora de Melibea y con la ayuda de Celestina intentará conquistarla. Y la obra gira en torno a las peripecias que le ocurren a los distintos personajes o cómo esta relación amorosa se va llevando a cabo. Uno de los personajes secundarios de esta obra es Areusa, que junto a Alicia es una de las dos prostitutas que acompañan a la Celestina. Areusa es una mujer muy guapa, muy imponente, muy poderosa, pero también muy joven. Y a continuación os vamos a explicar el contexto histórico sobre cómo era la prostitución a finales del siglo XV. Bueno, antes que nada es muy importante que recalcaros que a la hora de analizar un suceso histórico que ha tenido lugar hace muchos siglos no podemos cargarlo de una valoración actual. Tenemos que tener muy en cuenta el conjunto de valores imperantes en ese periodo para poder analizarlo correctamente. Por eso los términos como libertad o emancipación que vamos a utilizar en este vídeo, sobre todo vamos a intentar encajarlos en el contexto en el que se sitúa la obra que vamos a analizar. A finales del siglo XV entran en vigor una serie de leyes que reprimen algunos oficios que están dentro de las clases marginales, y uno de esos oficios es la prostitución. Bueno, por lo tanto, la prostitución se ve reforzada en cuanto al control y el Estado pasa a controlar mucho más este oficio. Por otra parte, en la Celestina se pueden ver tres tipos de prostitución que se podían ver también en la realidad. Por una parte estaban las mancebías públicas, luego estaban las casas de citas y por último las casas de mujeres enamoradas. Estas últimas casas eran era el tipo de prostitución que ejercía Areusa. En cuanto a Areusa, esta dependía solamente económicamente de un cliente, por lo tanto se puede meter en el tipo de prostituta privada. Vale, el oficio, por otra parte, no estaba bien visto en cuanto a la sociedad, pero también se veía necesario. ¿Por qué? Porque evitaba raptos y podía evitar violaciones, o eso es lo que se veía en esa sociedad. Por lo tanto, debido a estos disturbios que generaba, el Estado finalizó legalizando la prostitución, por lo que pasó a estar en manos del Estado. Esto también, en parte, beneficiaba al Estado porque le daba varios beneficios económicos. En cuanto a esta legalización, las mancebías que quedaron relegadas al ámbito público fueron las mancebías públicas. Por lo tanto, el otro tipo de mancebías o otro tipo de burdeles pasaron a estar en la clandestinidad. Areusa, en este caso, ejerce una prostitución en la clandestinidad y expresa en algunas ocasiones en el libro su preferencia por el tipo de prostitución que ella ejerce, porque por una parte, cuando ella ya no pueda volver a ejercer la prostitución, puede ejercer la alcahuetería o otro tipo de profesiones relacionados con la prostitución, y también porque socialmente daba más prestigio ser una prostituta privada que ser una prostituta de los burdeles públicos. Por último, también compara con otro tipo de profesiones como es el servicio doméstico y ensalza más su profesión en cuanto a este tipo de profesiones. Así goce de mí, que es verdad, que estas que sirven a señoras ni gozan deleite ni conocen los dulces premios de amor. Nunca tratan con parientas, con iguales a quien pueden hablar tú por tú, con quien digan, ¿qué cenaste? ¿Estás preñada? ¿Cuántas gallinas crías? Llévame a merendar a tu casa, muéstrame tu enamorado. ¿Cuánto ha que no te vido? ¿Cómo te va con él? ¿Quién son tus vecinas? Y otras cosas de igualdad semejantes. Oh tía, qué duro nombre y qué grave y soberbio es señora contina en la boca. Por esto me vivo sobre mí, desde que me sé conocer, que jamás me precié de llamar de otria sino mía, mayormente de estas señoras que agora se usan. Gástase con ellas lo mejor del tiempo y con una saya rota de las que ellas desechan pagan servicio de 10 años.
Denostadas, maltratadas las traen, continuas o juzgadas, que hablar delante de ellas no osan, y cuando ven cerca el tiempo de la obligación de casallas, levántales un caramillo que se echan con el mozo o con el hijo, o pídenles celos del marido, o meten hombres en casa, o que hurtó la taza, o perdió el anillo. Danles 100 de azotes y échanlas la puerta fuera, las saldas en la cabeza, diciendo: allá irás, ladrona, puta, no destruirás mi casa y honra. Así que esperan galardón, sacan baldón, esperan salir casadas, salen amenguadas, esperan vestidos y joyas de boda, salen desnudas y denostadas. Estos son sus premios, estos son sus beneficios y pagos. Oblíganse a darles marido, quítanles el vestido. La mejor honra que en sus casas tienen es andas hechas callejeras, de dueña en dueña, con sus mensajes a cuestas. Nunca oyen su nombre propio de la boca de ellas, sino puta acá, puta cuyá. ¿A dó vas, tiñosa? ¿Qué hiciste, bellaca? ¿Por qué comiste esto, golosa? ¿Cómo fregaste la sartén, puerca? ¿Por qué no limpiaste el manto, cucia? ¿Cómo dijiste esto, necia? ¿Quién perdió el brazo, desaliñada? ¿Cómo faltó el paño de manos, ladrona? A tu rufián la habrás dado. Ven acá, mala mujer, la gallina vada no parece, pues búscala presto, si no, en la primera blanca de tu soldata la contaré. Y tras esto, 1000 chapinazos y pellizcos, palos y azotes. No hay quien las sepa contentar, no quien puede sufrirlas. Su placer es dar voces, su gloria es reñir, de lo mejor hecho, menos contentamiento muestran. Por esto, madre, he querido más vivir en mi pequeña casa exenta y señora que no en sus ricos palacios o juzgada. Ahora tenemos que tener en cuenta que el orden social era muy estricto y sobre todo para las mujeres. Dentro del mundo de la mujer podemos distinguir dos mundos, que sería el mundo del oficio del trabajo, en el que o bien se mete a la prostitución o se dedica al servicio doméstico, y el mundo en la vida en sociedad, que podría ser meterse en un convento o casarse con un hombre que la pueda mantener económicamente. Teniendo esto en cuenta, la prostitución clandestina privada, o dicho de otra forma, el mundo de las cortesanas, podría ser menos opresiva que la prostitución pública. ¿Y esto a qué se debe? Pues sobre todo a que las mujeres que ejercían la prostitución clandestina privada podían escoger a sus clientes, es decir, ellas mismas eran las que escogían con quién se iban a acostar. Aunque también hay que tener en cuenta que este tipo de prostitución clandestina era controlada por un tipo de obra al que se le llama proxeneta, o si no, por las alcahuetas, que serían los que se llevarían el mayor beneficio económico. A continuación, os vamos a presentar el eje principal del vídeo, que es la propuesta de un debate. Para ello, se presentan las siguientes preguntas. Vale, la primera es, teniendo en cuenta el monólogo que os hemos explicado antes, ¿qué opción laboral entre servidumbre y prostitución parece más opresiva para la mujer? En segundo lugar, sabiendo el contexto que os hemos mencionado y la condición de trabajo de Areusa, ¿creéis que ella goza de la libertad de la que alardea? Y por último, teniendo en cuenta todo esto, ¿crees que el tipo de prostitución que ejerce Areusa es en cierto modo un espacio emancipador? Hicimos este mismo debate en clase y las respuestas que obtuvimos pueden ser agrupadas en dos grupos. Por un lado, se mencionó que Areusa se compara a sí misma con las criadas y alardea de que en su oficio goza de mayor libertad que las criadas, ya que las criadas al fin y al cabo también son violadas, pero por su amo. En esta línea os planteo una pregunta y es: ¿hasta qué punto Areusa se está autoconvenciendo de que su libertad es mayor que la de las criadas? Por otro lado, en clase también se debatió que Areusa al fin y al cabo solo nos enseña una cara de la moneda, y que a pesar de que aparentemente las prostitutas gozan de mayor libertad frente a las criadas, también están expuestas al peligro de contraer enfermedades venéreas, y eso las pone en peligro. Por último, a través del planteamiento del debate surgieron diversas opiniones y nos dimos cuenta que el paralelismo entre la prostitución de finales del siglo XV y la actual no dista tanto. Por ejemplo, las estructuras jerárquicas en el mundo de la prostitución se siguen manteniendo, las relaciones de poder entre proxeneta y prostituta, o por ejemplo las mancerías públicas, también llamadas prostíbulos, se parecen mucho a los prostíbulos de hoy en día, prostíbulos ilegales en los que las prostitutas no pueden salir y no tienen derecho a ejercer su libertad.
También nos dimos cuenta de un paralelismo entre la situación de las criadas del siglo XV y las criadas de la actualidad, puesto que muchas de estas criadas también son violentadas en la actualidad. También hemos encontrado una semejanza entre Areusa, que es una cortesana, y lo que hoy llamamos actualmente como una sugar baby, es decir, como una prostituta de lujo o una escort. Bueno, pues al igual que las prostitutas actuales, muchas veces a Areusa no solo le pagan con dinero, sino también con intercambio de bienes, como ropa bonita, también las amplias referencias a su ajuar, también, pues bueno, dan cuenta de esta situación, de este tipo de prostitución tan privilegiada que llevaba a cabo Areusa.